Hola, es una alegría para mí poder continuar con esta serie en un nuevo tema. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es vamos a volver sobre la historia de las plagas en Egipto y la liberación del pueblo de Israel. Hemos sumado información adicional en los temas anteriores y ahora eh, que hemos combinado y que ya tenemos cubiertos en los últimos 4 o 5 temas ciertos aspectos importantes, estamos en condiciones de volver sobre esta historia y analizar ciertos pasajes que antes no los habíamos hecho. Al respecto, parte de este tema está tomado de un folleto que se llama Calvario en Egipto, del cual estoy dejando un link en la descripción para aquellos que quieran leer sobre este tema. Ustedes recordarán que Moisés, a instancias de Dios, había pedido repetidas veces permiso al faraón para poder salir. Sin embargo, el faraón había aumentado las exigencias laborales, haciéndole la carga realmente difícil al pueblo hebreo. Habiendo recibido así palabra y promesa de Dios, éste nuevamente los envía a que hablen con el faraón. Dado que no quería escuchar a Jehová, Moisés y Aarón van a mostrarle las señales que el Señor les había dado. Y en estas señales Dios quería dar lecciones objetivas al faraón, a Israel y a nosotros de lo que estaba sucediendo. Leamos en qué consistían estas señales. Éxodo capítulo 4 a partir del versículo 2 en adelante. Dice así. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Salto al versículo 13. Y él dijo, ay Señor, envía te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Salto al versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Es interesante que cuando Moisés regresa a Egipto, nos dice que es la vara de Dios lo que él tomó. Lo otro que notamos en este pasaje es de que Dios establece una figura de la relación padre-hijo en Moisés y Aarón. Aarón iba a hablar las palabras de Moisés e iba a dar la revelación de Moisés, así como Cristo da la palabra y la revelación de Dios. Y vemos que Moisés, como figura de Dios, tiene una vara con la cual hace señales. Si nosotros buscamos el significado de la palabra vara, en el diccionario Strong es la número 4294, maté o matá, que significa rama. Figuradamente también significa tribu, también vara para castigar en forma de corrección, ¿no? Para gobernar significa centro, significa lanzar una lanza, o para caminar un cayado, un bastón. También en sentido figurado al respecto significa sustento para la vida. En ese sentido también significa báculo, castigo, dardo, palo, rama, tribu, vara. Esos son los significados que tiene la palabra en su idioma original. Ahora, de todos estos significados, notamos que uno de ellos es para gobernar. Se utiliza la palabra o se traduce como cetro. Y el otro que nos llama la atención es de que significa sustento, ¿no? Para la vida. Y veamos ejemplos de estos dos o estas dos instancias de significado. Primero leamos Levítico capítulo 26 a partir del versículo 26 en adelante y vemos que dice: Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno,
y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Ven ustedes que la palabra traducida aquí como sustento es la palabra vara, o cetro, o bácula, perdón, o báculo, que venimos analizando, ¿no? En el mismo sentido, también encontramos esta palabra en Salmos capítulo 105, versículo 16, cuando dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Y si nos ponemos a pensar, tiene sentido de que la palabra traducida como vara en el caso de Moisés sea traducida como sustento en estos casos, dado que la vara es para proveer sustento o apoyo a una persona. Así también el pan sirve de sustento o de vara para sostener al hombre, y en ese sentido es en el cual es usada. Ahora, veamos el otro significado que dijimos que íbamos a ver, que es el que tiene que ver con el poder. Lo encontramos en Isaías capítulo 14 a partir del versículo 4 en adelante, que dice, pronunciarás este verbo contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Dios, cuando para o detiene al opresor en su obra, nos dice que le quiebra el báculo, le quita o rompe el cetro de su poder o el cetro de su señorío. Encontramos en el mismo sentido otro versículo en Ezequiel capítulo 19 a partir del versículo 11 que dice así, y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes y se elevó su estatura por encima entre las ramas y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó sus frutos, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez, y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Aquí encontramos nuevamente esta palabra en la traducción varas, la primera que aparece en el primer versículo, y después vara en el último versículo que está resaltado en la pantalla. Y vemos en estos versículos que la vara es utilizada como un símbolo de la autoridad, de reinado o señorío. Por ello algunas veces se traduce como indicando autoridad o poder real. A todo esto le juntamos los conceptos que vimos en la presentación anterior, en donde habíamos visto que todo el poder es de Dios. Al respecto y en este contexto, leemos que la vara es símbolo de poder o autoridad real. Esto lo vemos claramente descrito en lo relativo a los asuntos de los hombres en Jeremías capítulo 48 a partir del versículo 16. Dice, cercano está el quebrantamiento de Moab para venir y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo y todos los que sabéis su nombre, decid cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. La palabra que ha sido traducida allí como báculo es la palabra que hemos analizado en la presentación en el video anterior y que en la mayoría de las ocasiones se traduce como poder. Este versículo, hablando de la nación de Moab y de su quebrantamiento, nos dice cómo se quebró la vara fuerte, el poder o el báculo hermoso. Así vemos que el poder, la majestad, el dominio y la autoridad son simbolizados por una vara que es llamada vara o báculo hermoso, o cetro de poder hermoso. Ahora, habiendo visto esta aplicación a los hombres, veamos ahora cómo se aplica el cetro eh, en relación con el poder de Dios y su Hijo. Lo encontramos en Salmos capítulo 110, a partir del versículo 1, nos dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Noten ustedes lo que nos dice este versículo. Dios le envía a su Hijo desde Sión una vara de poder, un cetro,
un báculo de poder o autoridad. Increíble, ¿no? Algo de eso habíamos cubierto al final del tema anterior, pero quizás lo destacable de todo esto es el hecho de que la autoridad, el poder, el dominio está simbolizado y corporizado en una vara o cetro. De hecho, esto, si ustedes lo recuerdan, queda claramente establecido en la historia de Esther. Si vamos al libro de Esther capítulo 4 a partir del versículo 11, leemos lo siguiente. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Así, vemos que el cetro, la vara, el cayado o el báculo son símbolos de poder y autoridad. Ahora, habiendo establecido este punto, volvamos a la historia de Moisés y leamos nuevamente el versículo que habíamos leído al principio. Está en Éxodo capítulo 4, a partir del versículo 2 en adelante. Dice, y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué es lo que estaba de esa manera indicando Dios que iba a ocurrir? Recordemos que Moisés, en las palabras mismas de Dios, viene a ser un símbolo de Dios. ¿Acaso Dios le estaba dando un par de truquitos a Moisés para impresionar al faraón? No, lo que Dios le estaba dando a Moisés a hacer era algo profundamente significativo e importante. A Moisés se le indica que la vara iba a ser para señal. Con esta vara él iba a indicar, representando a Dios, que estaba señalando o indicando algo en particular. ¿Y qué es eso en particular? Dios iba a mostrar a través de esa señal el proceso mediante el cual el faraón iba a ser compelido a dejar libre a Israel. Pero quizás antes de entrar en el detalle del análisis puntual de esto, o comentar más sobre esto, tenemos que recordar algo importante. Ustedes recordarán que en Zacarías capítulo 4, versículo 6, nos dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Este versículo nos habla de un principio, de una forma de ser, de una forma de operar por parte de Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. ¿No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle? Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son ellos quienes procuran violentar las conciencias. Pretendiéndoselo por la justicia, los hombres que se están uniendo con los ángeles malos acarrean sufrimiento a sus prójimos, a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Pero Cristo siempre está manifestando misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. Él no puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial, pero desea solamente un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón, bajo la compulsión, bajo el impulso del amor. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo y obran contrariamente a nuestras ideas. En ese sentido, a fin de que el mundo pueda ser traído de nuevo a Dios, hay que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no puede hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor.
El conocer a Dios es amarle, su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Así, Dios no fuerza, es decir, no usa la fuerza ni obliga a que lo acepten. Tampoco Dios mata para que le aceptemos o nos sujetemos a Él. Ese de hecho es el principio del dragón, como lo vemos revelado en Apocalipsis capítulo 13. La señal de Moisés arrojando la vara al suelo y ésta convirtiéndose en serpiente era una declaración de que Dios iba a soltar la autoridad de su mano, que iba a dejar de proteger. Él iba a soltar su poder, que cuando Moisés usara su vara en las señales de Egipto, esa vara, símbolo de su poder, iba a ser arrojada por Dios al suelo. Y nos preguntamos, ¿eso qué implicaba? Eso implicaba, como nos muestra la señal, de que una serpiente se iba a manifestar. Implicaba que lo que iba a suceder a continuación iba a ser obra de la serpiente. Eso implicaba que Dios quitaba el sustento, la protección, y la serpiente sería liberada para morder y herir. Dios le está indicando al faraón y a Moisés, especialmente a nosotros también, que está soltando el poder de su mano, que al soltar el poder, el control, esa vida y ese permiso que Dios otorga es transformado en una serpiente. Así Dios, al soltar el poder, lo que se vería sería una manifestación de la serpiente. Esto lo habíamos visto claramente en la historia de Job, cuando Dios le dice a Satanás, en Job capítulo 1, y no recuerdo el versículo, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. En el caso de Job, Dios suelta el poder y le permite a Satanás obrar. Volviendo a la vara que se transforma en serpiente, ¿quién es la serpiente sino la serpiente antigua, el diablo Satanás? De esta forma, habíamos visto que las plagas son la obra de los ángeles malignos. Salmo 78:43 nos dice, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes, porque no bebiesen, envió entre ellos una mistura de moscas que los comían y ranas que los destruyeron. Dio también al pulgón sus frutos y sus trabajos a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con piedra. Y entregó el pedrisco a sus bestias, y al fuego sus ganados. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, con misión de malos ángeles. Ante el endurecimiento del corazón por parte del faraón, y ante el reclamo del acusador de los hermanos, la serpiente antigua, de que Egipto le pertenecía, Dios se ve forzado a entregar a Egipto, dado que lo estaban expulsando de sus vidas. Y este entregar significaba ceder su poder, dejar al destructor hacer su obra de maldad. Así vemos cómo en las plagas, en cada una de ellas, Dios les advierte y les ruega que le oigan y que tengan cuidado, porque al tener que entregarlos a sus deseos, los estaba entregando a hordas de ángeles malos. Y leemos respecto de la última plaga, la matanza de los primogénitos, en Éxodo capítulo 12, versículo 23, que dice que Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Cuando Jehová viera la sangre en el dintel y en los dos postes, no importa si los de adentro eran hebreos o egipcios, no iba a dejar entrar al heridor o destructor en las casas para herir. Pero en aquellas casas donde no hubiera sangre en la puerta, no importa si era hebreo o egipcio, Jehová no podría impedir que el heridor entre en la casa y hiera con mortandad. Así, la serpiente antigua se manifestaría. Así Dios, al dejar caer la vara de su poder en tierra, el hecho de habilitar y dar permiso al enemigo de las almas a actuar, haría visible a la serpiente antigua cuya mordedura causa la muerte. Así también se dice que Dios hiere al dejar o permitir que el destructor use el poder que Dios le dio para herir en la casa
de aquellos que no tenían la sangre del Cordero. El poder de Dios soltado de la diestra de Dios, es decir, sin el Espíritu de Dios, revela o manifiesta a la serpiente. ¿Y cómo hiere el heridor o destructor? En Éxodo capítulo 12:13 nos dice que la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El destructor, el heridor, Satanás, hiere y mata a los primogénitos por medio de una plaga. Él envía una plaga, la cual solo puede tocar a los primogénitos que no contaban con la protección de Jehová. Recordamos que no existe poder que no sea de Dios. No hay poder fuera del que Dios da. Es la mentira de la serpiente en el Edén la que instauró la mentira de que hay poder fuera de Dios cuando les dijo, no morirás. Pero el punto principal es de que no hay poder fuera de Dios. De Dios es todo el poder. Es justamente el creer en dos fuentes de poder independientes, el bien y el mal, lo que hace que nos sea imposible reconciliar estas historias de las plagas de Egipto. El poder terrenal que nosotros vemos manifestado hoy en día es el poder de Dios pervertido por el pecado, por la ausencia de Cristo. El Creador respeta tanto a la criatura, respeta tanto el libre albedrío de la obra de su creación, que le da el poder para hacer aquello que es contrario a la voluntad divina. Sin embargo, algo importante es necesario destacar. Ese poder que Dios da es un poder limitado. Esto lo vimos claramente en la historia de Job, cuando Satanás le dice a Dios, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, pero él no lo toques, ¿no? Satanás no le pide permiso para usar su poder o su fuerza, sino lo que pide es que Dios extienda su mano y lo toque, porque todo el poder es de Dios y proviene de Dios, y si Dios no lo habilita, es imposible que ocurra. Ahora, habiendo dicho que el poder que Dios da a la criatura pervertida es limitado, sin embargo, Dios da poder ilimitado a aquello que está de acuerdo a su voluntad. El poder de Dios es dado cuando se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser dado en medida y puede ser dado sin medida. El Espíritu Santo es dado cuando la voluntad humana es alineada o se alinea con la voluntad divina. Y recibiendo el Espíritu de Dios sin medida, igualmente se recibe el poder de Dios. Y aquí quizás tenemos una luz respecto de por qué el Espíritu de Dios todavía no ha sido derramado con poder sobre su pueblo. Porque todavía estamos aferrados a nuestra voluntad, porque todavía somos carnales. Dios no nos puede confiar su poder porque nuestra voluntad está en significativa medida desalineada con su voluntad. En ese sentido, o en relación con lo que venimos hablando, la creación también nos enseña algo importante. Lo que la creación nos enseña es de que la oscuridad no se genera o existe en sí misma, sino que es la ausencia de luz. En el mismo sentido, el frío no se genera o existe en sí mismo, sino que es la ausencia de calor. La oscuridad en ese sentido no es un poder separado e independiente en sí mismo, sino que es la ausencia de luz. Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 22, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Vean ustedes lo que dice este versículo. Si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más oscuras serán las mismas tinieblas? En Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús es la luz del mundo. Al ser se le da la opción, es decir, el poder, si quiere, de suprimir la luz o la verdad
en injusticia, como se dice en Romanos capítulo 1. Esto es rechazar a Cristo. Esto es expulsar la luz a Cristo de la vida. Esto es considerar a la luz como si fueran tinieblas. Y si la luz que hay en ti es considerada tinieblas, cuánto más oscuras son las mismas tinieblas. Así, Cristo es la luz, y las tinieblas es la ausencia de Cristo, la ausencia de luz. Ahora, si la luz es reprimida y expulsada, el alma se llena de tinieblas. ¿Y qué sucede entonces con la luz con Cristo? Leamos Hebreos capítulo 6 a partir del versículo 6 en adelante. Dice: y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Habíamos analizado este versículo en una presentación anterior. ¿Qué sucede con la luz, con Cristo entonces, cuando es reprimido y expulsado? Cristo es crucificado. Cristo es nuevamente crucificado. Expliquemos esto un poco más. Al ser los deseos propios carnales impuestos por sobre la voluntad de Cristo, éste en agonía y dolor es forzado a retirarse. Así Cristo es expulsado de la vida. La persona expulsa al Espíritu de Cristo, mientras que el poder de Cristo mantiene con vida a la persona. Este versículo nos dice que para aquella persona que haya pecado el pecado contra el Espíritu Santo, para que esa persona pueda seguir viviendo, es tan solo posible por medio de la crucifixión de Cristo. Cristo es crucificado al mantener con vida a la persona que lo ha expulsado. Cristo es crucificado al mantenerlo con vida para hacer el mal y traer dolor y muerte al resto de la creación. Estos son los sufrimientos de Cristo. El hombre crucificando a Cristo al vivir por el poder que Dios le da, es decir, el vivir por el poder de Cristo, pero sin su presencia personal, sin su presencia morando, sin el Espíritu de Dios, sin la luz, en oscuridad. A esta situación, Dios la describe como su poder y su gloria siendo tomados prisioneros. En Salmos 78, versículo 61, nos dice: y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también a su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Cristo es crucificado en el proceso de sostener con vida y poder a quien le ha desechado completamente y no tiene su presencia morando. Cristo es crucificado al tener Él que dar vida y poder al que quiere destruir y matar. Cuando Moisés dejó caer la vara y ésta se convirtió en serpiente, Cristo le estaba enseñando a Moisés acerca de la cruz. Es terrible el sufrimiento que Cristo tiene que atravesar al tener que dejar obrar al que lo quiere hacer sin su espíritu. La cruz de Cristo es Cristo dando su poder para que sea usado en forma contraria a su voluntad. Así como los soldados romanos, quienes vivían por el poder de Dios, obligaron a Cristo a llevar su cruz, así también Cristo es obligado por aquellos que lo rechazan a llevar una cruz, la cruz de sostener con vida y dar poder para dañar y destruir la creación de Dios y destruirse a sí mismos. Es increíble. Así nosotros vemos a Cristo tambalear por la agonía. En Marcos capítulo 14, versículo 35 nos dice: yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Cristo estaba agobiado por los pecados de la humanidad. Cristo estaba agobiado por la dureza del corazón humano y por el rechazo a su voz. Y es en el sobrellevar el peso de la humanidad caída lo que significa una cruz de sufrimiento para Cristo. Él estaba sosteniendo con su poder a cada egipcio. La muerte de una persona requiere la tortura de Cristo. Para que los ángeles malos hayan podido matar a los primogénitos, Cristo tenía que permitir que su poder sea usado en esa matanza. ¿Se imaginan a una madre llorando desconsoladamente por la muerte de su hijo con toda la agonía de su espíritu? Aquí
Cristo fue angustiado en su angustia. Aquí Cristo es crucificado nuevamente. Nos dice el versículo de Salmo 78:50, dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. La palabra furor, recuerdan ustedes que ya la habíamos estudiado en detalle. Significa primariamente nariz o rostro, la respiración agitada, el aire que sale y entra agitadamente por la nariz a causa de una emoción intensa, que era tristeza, angustia, dolor, sufrimiento e indignación. Enojo también, enojo por el pecado, enojo por lo que sucede. Así nos dice que en este proceso Dios dispuso camino a su rostro o nariz, habilitó aquello que causaría su angustia, sufrimiento y dolor, la agonía y el dolor de ver a los hijos de su creación siendo matados por el destructor. Así, presionado él por el acusador de los hermanos, el enemigo de las almas, y bajo las demandas de los egipcios, en expulsarlo de sus vidas, los entrega a la mortandad. Noten ustedes que dice que Dios los entrega, cede, deja de proteger. Así vemos la cruz de Cristo en Egipto. Así vemos una cruz de sufrimiento, agonías y padecimientos mayormente invisibles al ojo humano. Adicionalmente a todo esto, obtenemos la siguiente lección de los puntos que venimos considerando. Siempre donde veamos al hombre caer bajo el poder de una fuerza destructiva, allí la vara del poder cayó de la mano de Dios. Allí el poder de Dios viene a ser usado por el destructor y se revela la serpiente. Y Cristo en cada uno de esos casos, en cada una de esas instancias, sufre las agonías de la crucifixión. En Isaías 63, versículo 9 dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En todas las angustias de cada ser humano el Padre fue angustiado. En todas las angustias de cada ser humano Cristo fue afligido. Es por su amor y clemencia que Cristo salvó a cada ser humano, y los levanta y los lleva desde el mismo principio, dándoles vida y poder para que lo puedan elegir, para que puedan elegir la vida eterna. Así cada instancia en la cual Dios suelta el poder, en que deja actuar sin restricciones, que entrega al enemigo, es la cruz invisible de Cristo. Cristo sufre nuevamente las agonías de la crucifixión. Este punto de Cristo llevando a la humanidad lo desarrollamos un poco en más detalle para el que lo quiera ver en la presentación número 16, que se llama Desde la fundación del mundo, de la serie El Pacto Eterno, a partir de la segunda mitad. Ahora, a esta señal que le fue dada a Moisés de la vara cayendo a tierra y transformándose en una serpiente, se le agregó la siguiente señal como confirmación. La encontramos en Éxodo capítulo 4 al versículo 6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. La mano derecha es un símbolo de poder. De hecho, Cristo está a la diestra del Padre como símbolo de quien es privilegiado y exaltado en poder, gloria y autoridad. La lepra es un símbolo de pecado y la mano llena de lepra es un símbolo del poder de Cristo sin el Espíritu. La carne con lepra está muerta, así como el cuerpo sin el Espíritu está muerto. La carne así llena de lepra ya está muerta y no puede sentir. Cristo es agobiado por los horrores de la muerte y destrucción causados por el pecado, por aquellos de su creación que usan sus dones, pero odian y rechazan el Espíritu de Cristo. Así Cristo debe beber esa copa, así Cristo, por el dolor que le causa el pecado y la muerte, es entumecido. Y en cada una de las plagas de Egipto se puede establecer una conexión directa o relación con un acontecimiento o aspecto en la vida de Jesús relacionada con su crucifixión.
En la primera plaga nosotros vemos a la vara golpeando las aguas y éstas tornándose en sangre. Tiene su paralelo con Cristo y su agonía en el Getsemaní, la traición de Judas y la turba que vino para arrestarlo y crucificarlo. Así con esa primera plaga comenzaron las agonías de la crucifixión de Cristo hasta terminar con la muerte del primogénito. Isaías nos dice en el capítulo 43 a partir del versículo 3: porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Cómo es que Egipto vino a ser dado como un rescate por Israel? Cristo fue crucificado en Egipto para que el poder de Dios pueda ser manifestado a favor de Israel. Ahora nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11, y leemos en el versículo 8 que nos dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esta es la verdadera historia de la cruz. Cristo fue crucificado en Egipto. ¿Sabíamos esto? ¿Éramos conscientes de que Cristo realmente fue crucificado en Egipto? Noten que nos dice también. Que Dios nos ayude a entender cómo fue esto. En Apocalipsis capítulo 13, a partir del versículo 8, dice que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esta es la historia de la cruz, del Cordero que fue inmolado desde la misma fundación o principio del mundo. Cristo, en sostener a la humanidad entera en su aventura loca del pecado, fue sosteniendo a la humanidad y fue molido por el pecado. Cristo fue inmolado desde el principio mismo del pecado al dar poder y vida a todos para que le puedan elegir. A todo esto nos preguntamos, ¿por qué el Padre y Cristo toleran entrar en semejante sufrimiento? ¿Por qué soportan la angustia de cada criatura? ¿Por qué dan poder y vida a aquellos que los expulsan de su vida si les causa tanto dolor y sufrimiento? La respuesta está nuevamente en la cruz. Segunda de Corintios capítulo 5 a partir del versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue hecho pecado al permitir que su poder sea colocado en las manos de seres pecadores. Para que Satanás pueda revelar su reino, para que pueda hacer manifiesto la motivación de su corazón y revelara lo que estaba en él, para que todos los mundos creados y el ser humano comprendiera claramente lo que estaba proponiendo Lucifer, y también los principios que imperan o que gobiernan en el reino de Dios, era necesario de que el poder de Cristo le fuera dado a Lucifer para que hiciera su voluntad. Este poder es limitado por Dios, y limitado por lo que el ser humano le dejara hacer. Si el ser humano no pecaba, Lucifer jamás podría haberlos tocado. Si Egipto escuchaba las apelaciones de Dios, no hubiese sido tocado por las plagas. Así también ocurre con el ser humano. El poder de Dios en Cristo es dado para que el hombre viva y elija a Dios o lo rechace. Y en este rechazo, al crucificar a Cristo, al expulsar la luz de la vida, el hombre, el ser, se queda tan solo con las tinieblas y la oscuridad. Y en ese estado Cristo lo mantiene con vida y poder a pesar del sufrimiento que implica que los dones y regalos de Cristo sean usados para destruir y matar. Es el odio y rechazo a la vida pura, inmaculada y autosacrificada de Cristo lo que lo expulsa y lo que crucifica a Cristo. Es el amor propio, es el eros lo que crucifica a Cristo. Es el deseo de la exaltación propia lo que sacrifica a Cristo. Pero el versículo nos dice que esto ocurrió para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Dios permitió, cedió su poder para que se manifestara y conociera lo que significaba rechazarlo. Dios permitió que esto sucediera para salvarnos, porque Él no usa la fuerza, no puede obligar a que lo sigan,
pero sí puede mostrar las implicancias de lo que significa rechazarlo. Sin embargo, esa cruz que Cristo lleva, esa cruz invisible de soportar el rechazo, esa cruz invisible de sufrir todas las aflicciones en las que cada hijo de Adán es afligido, tienen la finalidad de que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Tiene la finalidad de salvarnos de nuestros pecados. Tiene la finalidad de reconciliarnos con Dios. Tiene la finalidad de que dejemos de ver a Dios como nuestro enemigo, sino como nuestro Salvador y sustentador a cada instante. Leamos a continuación Apocalipsis capítulo 12 a partir del versículo 19 en adelante. Dice así: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Qué nos está diciendo este versículo? La cruz de Cristo no solo que salva y vuelve el corazón del hombre a Dios, sino que también a aquellos que moran en los cielos. Fue en la revelación del conflicto en la tierra y en la crucifixión de Cristo que Lucifer cayó como un rayo del cielo, y vino la salvación, el poder y la honra y el reino de Dios y la autoridad de Cristo. Ahora Dios puede en los cielos retomar su poder ante la revelación de la serpiente. Ahora es lanzado fuera el acusador de los hermanos. Ahora no entra más. Las mentiras han sido reveladas, la serpiente ha sido tomada por la cola, Dios toma el poder y Lucifer no puede entrar más. Por eso el llamado es a que se alegren los cielos, los habitantes de los cielos, porque la salvación obrada por Cristo en su cruz es para todos, para el universo entero, contra los sofismas y engaños de Lucifer. Así Cristo reconcilia y junta todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, en su corazón para con el Padre. Solo que nosotros, la humanidad, venimos corporativamente hablando 2000 años atrasados en nuestra comprensión de la cruz de Cristo, de los sufrimientos de Cristo y lo que Cristo ha venido haciendo y padeciendo por cada ser en este planeta desde el principio del conflicto en esta tierra. Y cuando comprendamos y entendamos y apreciemos este tema, cuando Cristo sea claramente presentado ante nosotros como crucificado, entonces Lucifer también podrá caer como un rayo ante nuestra vista y el poder que le haya sido dada en esta tierra será tomado y no podrá tener más influencia en nuestras vidas. Y nos preguntamos, ¿cómo es atrapado Lucifer? ¿Cómo el poder que le haya sido dado le puede ser quitado? Así como en los aspectos celestiales, también en los terrenales. Volvamos a la señal dada a Moisés. Es tomando a la serpiente por la cola. Cuando se toma a la serpiente por la cola, ésta pierde el poder que le fue dado. ¿Y qué es la cola? En Isaías capítulo 9, versículo 15 nos dice: el anciano venerable y de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. El profeta que enseña mentira es la cola. Aquel mensajero que enseña mentiras es la cola. Lo que constituye entonces la cola son las mentiras. Volvamos al versículo de Apocalipsis capítulo 12 para ver lo que se dice de la serpiente antigua y empezamos leyendo a partir del versículo 4. Dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. La serpiente antigua arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo con su cola, es decir, con sus mentiras. Fueron las mentiras de Lucifer las que hicieron caer a una parte importante de los ángeles. Él es mentiroso desde el principio y de lo suyo habla, es decir, lo suyo es la mentira. Y no solamente los ángeles, sino que nos dice que engaña con sus mentiras al mundo entero. Por medio de la cruz se expuso las mentiras de Lucifer. Por medio de la cruz es expuesto y arrojado. Es la revelación de la verdad, la revelación de Cristo y la cruz de Cristo lo que terminará de expulsar a la serpiente antigua. El texto nos dice que ellos triunfaron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Cuando la cruz invisible que Cristo viene llevando sea claramente revelada, manifiesta y asimilada en nuestras vidas, entonces el Espíritu de Dios nos instará a seguir a Cristo y siguiéndole, Dios podrá tomar el poder en sus manos nuevamente. Mi deseo y oración para cada uno de nosotros es de que esto sea una realidad en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este tema y nos vemos en el próximo. Hasta luego.